¿Cuál es la diferencia entre grabar con esta cámara y grabar con esta cámara de aquí? En este video intentaremos averiguarlo. Sean bienvenidos a una aventura fotográfica más. Cámaras, amigos míos, hoy estaremos hablando sobre cámaras. Este hermoso invento de hace décadas que no deja de evolucionar, cada día nos sorprende con algo nuevo. Nos permiten capturar momentos y hacerlos inmortales. Vaya, sin lugar a dudas, uno de los inventos más importantes del mundo moderno. Y nos vamos a enfocar en cámaras de video compactas. Vamos a hacer una comparación partiendo desde una cámara muy económica hasta una cámara que no es ridículamente costosa, pero sí es bastante cara considerando que forma parte del universo de cámaras compactas. Esto seguramente va a estar cool, va a estar muy interesante. Comencemos. Cámara número 1, esta pequeñuela de aquí se llama Evorok, no sé cómo pronunciarlo. Nunca había trabajado con ella, ni siquiera sabía de su existencia, pero la razón por la cual la adquirí es porque en verdad es la cámara de video más barata de todo el mercado. Tiene un precio de $35. Esta camarita, esta bebé, puede grabar en Full HD. El problema es que solamente graba a 15 cuadros por segundo y su diseño está cool, supongo que está interesante. Segunda cámara que estaremos probando, esta bebé de aquí. De hecho es la mismita con la que estoy grabando esto. Cuesta alrededor de $500, $600. Esta cámara graba en Full HD hasta a 30 cuadros por segundo. Y al igual que la cámara pasada, no se le pueden cambiar lentes. Es un lente fijo que graba como en ojo de pescado. Es un lente bastante amplio. Siguiente que probaremos, la cámara de video de un teléfono celular. Vamos a usar el mío, el que yo llevo utilizando ya unos meses. Es el iPhone 7 Plus. Este teléfono como tal cuesta alrededor de $900. La cámara de video puede grabar en 4K a 30 cuadros por segundo o en Full HD hasta 60 cuadros por segundo. Suena bastante bien en teoría, ya veremos cómo va reaccionando a lo largo del día. Y por último vamos a estar probando esta bebé de aquí que me encanta. Estamos hablando de la Canon M5. Esta bebecita, así como la ven, ya con todo y el lente, cuesta alrededor de $1500. Cuenta con todas las funciones manuales, puedes manipular la imagen como tú lo desees, puedes cambiarle el lente dependiendo de qué sea lo que necesitas. Y lo que la hace tan especial es que esta cámara no tiene espejos. Miren, así se las pongo. Esta cámara tiene muchísimas funciones que me gustan más, que me sirven más que esta camarota de aquí. Chéquense la diferencia, miren qué pesada, qué enorme es este cuerpo. Y esta es muy ligerita, es muy compacta. Me resulta muy sencillo estarla cargando por la ciudad sin ningún problema. Puede grabar videos en Full HD hasta 60 cuadros por segundo. ¿Qué tanta diferencia real existirá entre grabar con esta cámara sumamente económica y esta cámara de aquí, que cuesta prácticamente 40 veces más de lo que cuesta esta? Solo poniéndolas en acción podremos averiguarlo. Acompáñenme. Muy bien, pues vamos a comenzar con esto. Vamos a poner las bebés en práctica. Por cierto, ya calaron, andamos estrenando. Me la dieron apenas en el evento de Brasil, YouTube. Y por aquí, qué óvole, Luisito Comunica. El chido, el guay, el que mola. Ay, qué feas calles, Ciudad de México. ¿Qué está pasando aquí? Siento que estoy caminando por la selva lacandona. Empecemos con la cámara más económica. Páusale, aquí está, esta es la calidad, esta es la cámara Evorok de alrededor de $35 y llena el tamaño de esta pantalla, que estamos ahorita a 1080 Full HD, pero lo repito, como les dije hace rato, graba solamente a 15 cuadros por segundo, entonces no sé qué tan fluido me esté viendo.
No sé si se note alguna diferencia si hago algún movimiento veloz, así como ¡ja! ¡Kamehameha! El sonido tampoco es óptimo. Se escucha un poquito acartonado, como si estuvieras grabándolo con una papa. Vamos a ponerla aquí, vamos a probar. Entonces miren, aquí yo estoy caminando velocidad normal, a paso veloz, a paso seguro. No sé si mis movimientos se vean extraños porque esto está grabando a 15 cuadros por segundo. Bueno, esta fue la cámara más económica, $35. Eso es muy barato. Vamos con la que sigue en nuestra escala de precios. Continuamos con la cámara de video del iPhone. Este dispositivo de alrededor de $900. La calidad, he de decirlo, es bastante buena. ¿Qué tal? El movimiento fluido, les gusta, les agrada. El sonido está bien, no es perfecto, pero considerando el diminuto micrófono que tiene, creo yo que está bastante cool. Otra cosa que también me gusta mucho de esta cámara es que mientras estás grabando, mira, puedes ir tú manualmente modificando tu luz. Es como un alien, ¿oh? Y tiene el video. Y aquí le bajamos la luz, ahí está, hasta encontrar una imagen idónea, una imagen favorable. Esta fue la cámara del iPhone 7 Plus. Vamos con la que sigue. ¡Vángale! Ahí está, con ustedes la Canon M5, la más costosa de esta comparación que estamos haciendo. La imagen es muy buena, es muy fluida. De igual manera podemos, miren, modificar nuestra luz mientras estamos grabando. Ahí está, muy brillante. Y supuestamente esta cámara tiene un autoenfoque muy efectivo. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tan efectivo está realmente. Ahí está, en teoría debería estarme enfocando. Y mientras me voy acercando, me va a ir enfocando. Tas. ¿Qué tal? Ustedes díganme si sí está tan bueno como presuntamente lo debe de ser. Vamos con el rango siguiente. Ahora probaremos la calidad de imagen al tomar una fotografía fija. Aquí juntito tenemos unas florecitas muy coquetas, muy bonitas. Vamos a tomarles fotografías con las diferentes cámaras. En efecto, las fotografías que toma son de 12 megapíxeles, pero al apreciar su calidad me da más bien la impresión de que las ampliaron para que cumpliera ese tamaño. Como que suena atractivo para el comprador escuchar 12 megapíxeles, pero sí, se ve como ampliada, como que la agarraron y la estiraron. Los colores tampoco son muy favorables, me atrevería a decir inclusive que son algo opacos, pero vaya, a final de cuentas no podemos esperar mucho por una cámara de $35. Ahora vamos con esta bebecita de aquí, la cámara del iPhone 7 Plus. La calidad que nos da el iPhone 7 Plus es muy buena. La foto no se pixelea para nada, los colores resaltan muy bonito. Lo que sí debo comentar es que no nos da como tal un enfoque selectivo. Lo que sí tiene el iPhone 7 Plus es esta función que se llama el modo retrato, que es un intento digitalizado de igualar el efecto óptico que una fotografía de una cámara reflex te puede dar. Miren, aquí está el ejemplo y la verdad es que sí, lo cumple bastante bien si nada más lo miras de a rápido, si no entras en detalle. Pero ya una vez que te empiezas a fijar más en detallitos, te das cuenta de que es una tecnología que aún no ha sido perfeccionada. El modo retrato es actualmente muy utilizado, por ejemplo, en Instagram. Entonces ahí les va, la próxima que vean una foto de alguien en Instagram que digan, ah, se ve bonita, se ve cool, háganle así con sus deditos un pequeño zoom y fíjense en los bordes de la persona. Por lo general se ven mal, como que se ven así ondulados. Así es como fácilmente ustedes pueden diferenciar una foto de calidad tomada con iPhone y una tomada con una cámara profesional, que ahorita van a ver claramente la diferencia. Vamos con la Canon M5. Wow, creo que la diferencia es más que evidente. Miren qué bonita foto, qué bonita calidad nos ha dado. Aquí en este caso el enfoque selectivo es completamente óptico. Y si nos fijamos en los detalles, por más que le hagamos zoom, no nos vamos a encontrar con ninguna distorsión extraña. Es una foto de excelente calidad.
Ahora vamos a continuar este video, esta prueba de cámaras en este evento al que vine a dar una ponencia que está muy cool. Se trata del Canon Zoom In Project 2017. Les explico, Canon Zoom In Project es un evento en el cual tú puedes venir a poner en práctica tus técnicas de fotografía, aprender mucho sobre el tema. Ahorita estamos, por ejemplo, en un photospot, que hay muchísimos de estos alrededor de todo el evento, y esta es como para practicar tus habilidades de foto urbana. Entonces te pones aquí, ¿qué tal? En la moto, viéndote chido. Hay también Photo Talks, que es donde te enseñan técnicas de fotografía, a sacarle un provecho óptimo a tu cámara. Hay también Photo Shows, que son clases masivas impartidas por fotógrafos. Vienen fotógrafos reconocidos de muchas partes del mundo a enseñarte sobre el tema. De hecho, miren, todo esto es tan veloz que ya ahorita el muchacho fotógrafo aquí me entregó mis fotos, las que me tomó en la moto, viéndome bien cool. Soy un chico malo. Y también están las Photo Experience, que son talleres como tal en los cuales tú vives la experiencia con una cámara. En general, el evento está muy cool. Vamos a echar una caminadita a ver con qué cosas nos encontramos, a la par que seguimos probando a estas bebés fotográficas. Hipsters put on the cool shades and thrifters keep the money they've been paid, and drifters have nothing safe for buying lifters, don't give a damn what they say. La razón por la cual estoy aquí en Zoom In Project es porque vine a dar una plática sobre esto, sobre fotografía, sobre cómo grabo yo, sobre cómo me adapto a mi cámara. Y la verdad es que el evento está bien cool, se siente un ambiente muy amigable, de gente hambrienta de aprendizaje, todos con su cámara por doquier, con su celular, lo que sea. Y eso está bien chido. La organización también está muy buena, todo está impecable, muy bien ordenadito. Porque estar en el Canon Zoom In Project, gente muy entusiasmada de estar ahí, preguntas muy buenas que me hicieron. Gran evento, si no tuvieron la oportunidad de venir, les recomiendo que estén al pendiente para el del próximo año, porque se pone bueno, se pone bastante copado. A final de cuentas, creo que es más que evidente que una cámara profesional nos va a dar una calidad de imagen mejor. Y no es solo la calidad de imagen, también su sonido, su modo de operarse. Por ejemplo, esta camarita es muy difícil de utilizarse, mientras que esta cámara profesional es muy fácil de operar. Sus comandos son muy accesibles, en sí toda la cámara se siente mejor. Ahora, he de decirles, tengo esta cámara y tengo otras cámaras más costosas, y la que me gusta más, la que más utilizo es esta de aquí, esta camarita de alrededor de $500. Todo depende de para qué la vayas a utilizar y cómo tú trabajes. A mí me encanta esta porque es práctica, es fácil de usar, tiene muy buen sonido. Pero obviamente sé que si lo que quiero son tomas bonitas, voy a optar por la más profesional. Y si lo que quiero es una cámara para destrozar, que no me importa que se me caiga, que me la roben, lo que sea, seguramente voy a optar por esta muy económica. Pues amigos míos, en verdad espero que les haya servido esta comparación. A mí vaya que me agradó hacerla. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo camarógrafo. Challenge my rap, Swabby. Swabby, keep the first one.